Creo que ahora sí. Buenas noches, chicos. Soy Noelia Orellana, auxiliar, como decía nuestro compañero, de anatomía humana y lo que es histología. Bueno, aunque en histología estamos comenzando primero con embriología. Bien, vamos a hacer lo que corresponde a segunda y tercera semana de gestación, ¿ok? Si bien lo que estamos viendo en embriología es solo un proceso, entonces lo hemos hecho de esta forma, porque casi segunda y tercera semana son temas un poco bastante cortos, entonces lo vamos a poder complementar uno con el otro. Bien, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que han ido viendo? Hemos ido viendo lo que se respecta a primero lo que es gametogénesis, ¿no? Que era lo que era la formación de los gametos, tanto femeninos como masculinos, y luego como haciendo una parada, ya empezamos recién como en caso de que hubiese una fecundación, cómo se va a dar el desarrollo, ¿no? Ayer creo que han visto primera semana de gestación, entonces lo han dejado en el día 7. Ahora, con segunda y tercera semana, vamos a empezar desde el día 8 hasta lo que viene a ser tercera semana. La segunda semana de gestación, como su nombre lo indica, dos, ya, como una mnemotecnia, si le sirve, todo es de a dos, ¿no? Siempre hay dos cosas, dos cosas, dos cosas, así como en anatomía luego van a ver, por ejemplo, en cerebelo, que le dicen órgano de los 10 tres, es porque tiene 10 características y en las 10 siempre hay tres cosas que se repiten, ¿no? Tres cosas. Y aquí en la segunda semana es de a dos de todo. Por ejemplo, la anterior, o mejor dicho, ayer, han visto que hay una masa celular interna y hay una masa celular externa, ¿no? Esa masa celular interna era llamada embrioblasto y la masa celular externa era llamada trofoblasto. Entonces, como tiene dos porciones, a eso se lo llama como disco germinativo bilaminar, bi de dos, ¿no? Uno que va a ser el embrioblasto y otro que es el trofoblasto. ¿Ok? Ahora, ahí fue donde quedaron y ahora vamos a continuar desde eso, acá. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Este es un esquema, todos los esquemas o las imágenes que estoy presentando las he sacado de su libro, así que ustedes las tienen. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto viene a ser útero como tal y esto que está de color es donde lo dejaron ayer, ¿no? En el día 7. Ahora vamos a continuar qué pasa en el día 8 y sucesivamente. Recordando un poquito, el útero como tal tiene tres capas, ¿no? Un perimetrio y una capa media que es muscular, que es el miometrio, y una capa interna que es el endometrio, ¿ya? Todo esto que vamos a explicar, todo está ocurriendo en el endometrio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el epitelio simple cilíndrico, ¿no? Aquí inclusive hay una que se está esquematizando a una glándula, ¿ya? Y fíjense acá, esto que está de rojo son los sinusoides maternos, pero fíjense, no hay ninguno que hace contacto todavía con el embrión como tal. Entonces, decíamos, tiene una masa celular interna, ¿ya? Y una masa celular externa. La masa celular interna viene a ser esto, ¿no? Que era el embrioblasto. Y como les dije, es la segunda semana, todo es de a dos. Entonces, embrioblasto y trofoblasto, ya van dos cosas. Ahora, dentro de lo que es el embrioblasto hay otras dos subdivisiones. La primera, que es las células azules que vemos acá, que son células cilíndricas, que es el epiblasto, ¿no? Podemos hacer simplemente también analizar la palabra epi, que está por encima, ¿no? Y si está por debajo se dice hipo, ¿no? Hipoblasto, acá, hipoblasto. Y por el otro lado, a nivel del trofoblasto, ¿ya? ¿Qué es lo que encontramos? Las células que están acá, que están bien delimitadas, que se puede ver los núcleos, las membranas citoplasmáticas, ¿ya? Todo eso es conocido como citotrofoblasto.
y las otras que si se dan cuenta tienen núcleos y todo, pero no puedes saber hasta dónde llega la célula, no tiene límites celulares bien definidos. Entonces eso es conocido como sincitio trofoblasto. Es el sincitio trofoblasto, el que va a ir adentrándose un poco más a nivel del endometrio, ¿no? Del día 6 al día 12, ya es el sincitio trofoblasto. ¿Alguien podría confirmarme si se está escuchando bien? Me sale inestable la conexión. Se escucha, se escucha. Ok, entonces, en el día 8, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esto de los días es muy importante. Los exámenes los preguntan así tal cual. ¿Qué pasa en el día 8? O en todo caso, uno de los siguientes tiene lugar en el día 11 y 12, ¿no? Entonces, eso así tal cual como está en Lachman, tal cual tienen que aprendérselo porque muchas preguntas salen de ahí, de este tema de los días. Bien, entonces en el día 8, el blastocito está parcialmente sumergido en esto que es el estroma endometrial. El trofoblasto, ya hemos dicho, está diferenciado en un cito y en un sincitio trofoblasto. Y el embrioblasto en un epiblasto y lo que está por debajo, el hipoblasto. Y estas células epiblásticas que están cercanas a esta línea blanca, que es la cavidad amniótica, tiene otro nombre, ¿no? Que son los amnioblastos. Ya los amnioblastos no son más que células epiblásticas adyacentes o bastante cercanas a lo que es la cavidad amniótica, ¿ok? Y la otra parte que acá es la cavidad del blastocito. Bien, esto era un esquema, ¿ya? Ahora, ¿cómo vemos esto en una placa? ¿Ya? Las placas yo creo que, no sé si ya les han explicado, pero generalmente utilizan lo que es la tinción de hematoxilina y eosina, ¿no? Son preparados y, por ejemplo, en laboratorio o en la universidad lo que tenemos era con los objetivos, me refiero al microscopio, ¿no? De 10x, de 20x y lo que son de 100x, ¿ya? Esta placa es con ese objetivo de 100x, ¿no? Inclusive para ver este tipo de placa se utilizaba un aceite y con eso recién podíamos verlo en el microscopio. Lo mismo que esta imagen, lo estamos viendo acá, pero ya algo real, ¿no? Que es lo que es la placa histológica. Acá es lo que tenemos el embrioblasto. Aquí está el epi y el hipoblasto. Y todo esto que viene a ser el trofoblasto, ¿no? La parte más interna va a ser el cito y la parte más externa el sincitio, ¿no? Inclusive aquí ya hay lagunas, pero en sí el periodo lacunar como tal es característico del día. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay de esta imagen con esta? Principalmente acá, ¿no? ¿Ven estas manchas blancas? Acá no había, no estaban. ¿Ya? Y lo demás, obviamente que ha habido un mayor progreso en cuanto a tamaño también. Entonces, en el día 9, el blastocito, ya está más inmerso en el endometrio uterino, ¿no? Pero todavía queda un vestigio o una cicatriz que va a ser el coágulo de fibrina, ¿ok? En el día 9 está presente todavía el coágulo de fibrina. Ahora, el citotrofoblasto no presenta muchos cambios. En cambio, el sincitio trofoblasto es lo que tiene ya estas lagunas, ¿no? Y a esto es lo que se llama, les decía, el periodo lacunar, ¿ok? Y esto está desarrollado en el polo embrionario. Esto lo van a escuchar mucho, no solo en este tema y en los siguientes también. Polo embrionario y polo abembrionario, ¿ya? Tengan en cuenta que esto que decimos embrioblasto es porque es el futuro embrión, ¿no? Esto, claro, hasta el segundo mes. Ya a partir del hasta el segundo mes es embrión. Y ahora del tercer mes hacia el nacimiento ya es conocido como feto. ¿Ya? Entonces lo que esté en esta región es polo embrionario y lo que esté en el lado opuesto es el polo abembrionario, ¿no? Lo van a ver inclusive en placenta igual, van a utilizar los mismos términos. Bien, entonces, el periodo lacunar. Ahora, en el polo opuesto, que es el abembrionario, se desarrolla esto. Esto era hipoblasto, ¿no? Ahora, a partir de esto se está formando una membrana, que es la membrana exocelómica. Inclusive le dicen membrana exocelómica de Heuser. Y también se está formando igual de una poliinvaginación de
este hipoblasto, lo que es el saco vitelino primitivo. ¿Ok? Saco vitelino primitivo está dándose lugar el día 9. Ahora, después va a haber un saco vitelino secundario o definitivo también llamado. Eso ya es otro, ¿ok? Lo vamos a ver luego. Entonces, saco vitelino primitivo es día 9, se los repito porque he visto un examen que preguntaron eso. Bien, continuamos. Ok, en el día 11 y 12. Lo principal, ¿cómo está el tema de la implantación del blastocito? El blastocito ya está completamente inmerso, ¿no? En lo que es el endometrio uterino, pero todavía, ¿no? Si bien ya no es como un coágulo de fibrina, todavía queda una herida con una cubierta, una delgada película, pero todavía está presente. Y una vez que ya está esto, si se fijan a nivel, hasta acá, este es el epitelio, ¿no? Esta es la parte, hasta aquí, por así decirlo, termina lo que es el endometrio. De acá para afuera, esta es la luz del útero, ¿no? Y si se fijan, esto lo normal hubiera sido que vaya así. Pero si se dan cuenta, ya está formándose un pequeño bulto, ¿no? Un pequeño bulto en la luz del útero. Y esto va a seguir creciendo. Fíjense acá, ya se hace más prominente inclusive. Entonces ya se forma un pequeño bulto. ¿Qué cambios podemos ver? El principal es esto, ¿no? Si se fijan en el anterior, en el día 9, había estas lagunas, ¿no? Estas manchas blancas a nivel del sincitio trofoblasto. Ahora están viendo estas manchas rojas, ¿ya? Que representan a los sinusoides maternos. Los sinusoides maternos hasta el día 9 estaban en la vecindad, pero no llegaban a hacer un contacto. En cambio ahora sí, ¿ya? Entonces, ese contacto de los sinusoides maternos con el trofoblasto ya es como una comunicación. Y a esa comunicación se le dice la circulación útero-placentaria. Pregunta examen. La circulación útero-placentaria, ¿en qué día se da? Día 11 o 12. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más? En este trofoblasto, ¿qué pasa a nivel embrionario? ¿No? Las lacunas siguen, ¿no? Hay una comunicación, eso continúa. Y en el otro polo, que es en el polo abembrionario, está lo que es el citotrofoblasto con el sincitio. No hay muchos cambios ahí. Lo que les decía, estas células del sincitio hacen como una erosión con estos sinusoides y esa era la circulación uteroplacentaria. Ahora, aquí hay otro cambio. Esto era epiblasto, hipoblasto, ¿no? Entonces, fíjense acá, esto de color crema o color piel, no había en los anteriores esquemas. Entonces, esto se conoce como mesodermo extraembrionario. A ver, si bien acá todavía no estamos hablando de lo que es gastrulación, la gastrulación es ese proceso por el cual se van a formar las tres capas germinales, es decir, el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Pero esas tres capas, por ejemplo, el mesodermo es el mesodermo intraembrionario, ¿ya? Acá estamos hablando del mesodermo extraembrionario. En el nombre ya indica todo. Esto es el embrión, está por fuera, entonces es un mesodermo extraembrionario, ¿vale? Entonces, de este mesodermo extraembrionario igual va a haber diferenciaciones dentro de la misma. Le estoy diciendo es la semana de los pares, todos de a dos de a dos. La que está en contacto ya con el citotrofoblasto, ya, y con lo que es el acá, todo esto es el citotrofoblasto. Y esto viene a ser la cavidad amniótica. Entonces, lo que está en contacto con el citotrofoblasto y la cavidad amniótica es conocido como mesodermo extraembrionario somatopleúrico. Somatopleúrico. Y el que está en relación con esto, que viene a ser el futuro saco vitelino, es el mesodermo extraembrionario esplacnopleúrico. Ya ambos no dejan de ser el mesodermo extraembrionario, simplemente es la diferenciación o la relación. La que esté más hacia la periferia, lo que viene a ser el somatopleúrico. Y la que está en la parte más interna, lo que viene a ser el esplacnopleúrico. Bien, y lo mismo, ¿no? El esquema y aquí vemos la placa, ¿ya? Esto inclusive se los puede poner los que están con el doctor Sangüesa, les puede preguntar estas placas. A veces uno piensa que solo va a preguntar de histología tejido,
epitelial o muscular y nervioso, pero igual ha puesto úteros, ha puesto trompas de falopio un año y ha puesto inclusive hasta ovario, ¿no? Si pone útero, puede ser esto. Y en caso de ovario, creo que lo que remarcaba, o bueno, uno podía guiarse era porque estaba, si han visto, todo ese proceso de folículos primarios y todo eso está en la corteza, ¿no? Entonces, él te pone una imagen o una placa histológica de la corteza del ovario y te puedes dar cuenta simplemente recordando esa fase de folículos primarios, primordiales, secundarios y ya pues ya supones que es ovario. Bien, acá entonces, ¿qué vemos? Lo mismo, ¿no? Esto, el embrioblasto, ¿no? Hipoblasto, y esto es el mesodermo extraembrionario, ¿no? El citotrofoblasto en la parte interna y la parte más externa, el sincitiotrofoblasto. Igual está con objetivo de 100x. Bien, ¿qué pasa en el día 13? Acá ya está igual, ya lo dijimos anteriormente, ya estaba completamente inmerso, pero fíjense, aquí ya no hay ni coágulo de fibrina, ninguna cicatriz superficial, ya está completamente inmerso y aquí el bulto que queda a nivel de la luz del útero es mucho más prominente, ¿ya? Y la cicatriz ya no hay, lo repito. Bueno, una vez que ya sucede esto, el lugar en este lugar es el lugar de implantación sangra. ¿Ya? No siempre, pero cuando sucede, fíjense, estamos hablando del día 13, pónganle día 14 igual. Entonces, la persona lo confunde con el periodo menstrual, ¿ya? A veces hay esa confusión, ¿no? De que eh, después de un tiempo se enteran que están embarazadas y dicen, pero si hace poco me vino la menstruación, y no, no era la menstruación, sino era que ya se había implantado. Obviamente esto ya es lógica, ¿no? Eh, Aquí está el endometrio y como tal va a tener irrigación. Y como esto está ingresando de afuera hacia adentro, va a ser una pequeñas erosiones, entonces van a haber microhemorragia y todo eso es lo que llega a ser la menstruación como tal. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué cambios hay? La circulación uteroplacentaria sigue y lo que podemos ver ya son cambios a nivel del cito y del sincitio. Si se fijan, ya están yendo, mejor dicho, ya están formándose como pequeñas columnas, ¿ya? Esas columnas son llamadas vellosidades. Las vellosidades, acá estamos hablando de vellosidades primarias. Hay vellosidades primarias, hay vellosidades secundarias, hay terciarias, ¿no? O las que son placentarias definitivas. Todo el trofoblasto, por si acaso, es la futura placenta, ¿ya? La futura placenta. Bien, entonces, por ahora tenemos vellosidades primarias. Y otra diferencia, acá estaba el saco vitelino primitivo, ¿no? Ahora en el día 13 se va a formar el saco vitelino secundario, ¿ya? Saco vitelino secundario o también lo pueden poner en su examen como saco vitelino definitivo, ¿ya? Porque no va a haber un terciario, ahí queda. Y de acá se van a desprender estos que son los quistes exocelómicos, ¿no? En esta cavidad, que es la cavidad coriónica. Y aquí ya estamos viendo, ¿no? El futuro pedículo de fijación. Y lo mismo, ¿no? Una placa histológica. Acá está el embrioblasto, el saco vitelino, todo esto es la cavidad coriónica. Por acá más o menos van a estar esos quistes exocelómicos, ¿ya? Aquí está el citotrofoblasto. Y fíjense, aquí inclusive ya se ven, ¿no? Las columnas del cito con el sincitio. Si esto lo podemos hacer una mayor aproximación, podemos ver los límites, ¿no? Los que tengan límites solares, o sea, se note hasta dónde va o sea, se note la membrana plasmática, ese es el citotrofoblasto. Y los que solo se vean puntitos, es decir, solo se vean los núcleos, ese es el sincitiotrofoblasto. Bien, vamos ahora con la tercera semana de gestación. La tercera semana, su nombre dice, ¿no? Número 3. Aquí las cosas son de a 3. En la segunda semana eran de a 2, ¿no ve? Eran dos capas, dos embrioblasto y trofoblasto. En el embrioblasto había otras dos subdivisiones, epi y hipoblasto. Ahora acá en la tercera semana, en el embrioblasto van a haber 3 subdivisiones, ¿ya? Ecto, meso y endodermo. ¿Okay? Bien, acá hemos dejado en la segunda semana, ¿no? Un epiblasto y un hipoblasto como tal. Esto que era mesodermo extraembrionario
lo que es el saco vitelino, ¿ven? Acá lo pone como definitivo, ya no lo pone como secundario, ¿ya? Y aquí está la cavidad amniótica. Entonces, esto, conocido como mesodermo igual. Ahora acá, esto es lo que es el trofoblasto. Y sin sitio. Ahí quedó. Eso es el desarrollo de la segunda semana. Acá lo que vemos es como hacer un corte. A ver, ahí. Si yo hago un corte a nivel del epiblasto, ¿ya? A nivel del epiblasto voy a tener esta imagen, ¿ya? Imagínense que por encima de esto está la cavidad amniótica y por debajo de esto está esto, ¿no? Que es el saco vitelino definitivo. Fíjense acá, la capa azul, el epiblasto y la capa amarilla es lo que es el hipoblasto. ¿Qué es lo que cambia en la tercera semana? Se va a formar esto, ¿no? La línea primitiva a nivel del epiblasto y en el extremo se va a formar también un nódulo primitivo y una fosita primitiva, ¿vale? Y hacia el otro lado va a estar formándose la membrana bucofaringea. Todo esto en el epiblasto. Ok, entonces, esta gastrulación les he dicho que es la formación de 3 capas germinales, ¿ya? ¿Cómo inicia todo esto? Vamos a utilizar este esquema. Acá solo se ve el epiblasto y ahora sí, acá se ve el nódulo primitivo, la línea primitiva y la membrana cloacal y este otro lado la membrana bucofaringea. Por ahora solo nos interesa esto, la línea, ¿ya? Todo inicia con la formación de esta línea primitiva en el epiblasto. En su extremo cefálico luego de que luego de que se forme la línea en su extremo cefálico, recién se va a formar el nódulo primitivo y alrededor de esto una fosita primitiva. Hubo una pregunta, no me acuerdo la verdad de qué docente, donde creo que ponía el ectodermo, mesodermo y endodermo, de qué capa provenían. Ya era como una pregunta media capciosa. Y la respuesta era epiblasto. Las 3 capas tanto ecto, meso y endo, provienen del epiblasto. Esto, yo no sé si alguien tal vez se anima a contradecirlo, pero tiene lógica, porque luego de que se forme esto, son estas células del epiblasto. Fíjense, esto es un corte eh, transversal, ¿ya? O sea que lo estamos viendo de arriba. En cambio, esto, fíjense, es un corte como que lo dividiera en una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Aquí está el epi y aquí está el hipoblasto. Fíjense que las células que migran son las células del epiblasto, no son las células del hipoblasto. Y de acuerdo, por ejemplo, si se quedan, mejor dicho, si van a imaginarse y se quedan entre el epi y el hipo, son las conocidas como el mesodermo. Si se van más hacia abajo, son conocidas como endodermo. Y si se quedan allí, son conocidas como epiblasto. Inclusive esa es otra pregunta igual. ¿Cuál es la única, o mejor dicho, no recuerdo bien cómo estaba formulada, pero era algo de cuál es la única capa que no se mueve? Y era el ectodermo. El ectodermo proviene del epiblasto, pero fíjense, el ectodermo nunca se movió, nunca hizo una migración como tal, ¿ya? Creo que son preguntas del doctor Sangüesa, no estoy segura, la verdad. Bien, entonces continuando. Se formó la fosita primitiva, línea primitiva, y les decía, las células del epiblasto se invaginaban en esta línea primitiva, acá, en esta línea primitiva. Luego algunas se desplazan, acá. Luego algunas se desplazan entre el hipoblasto, ¿ya? A nivel del hipoblasto y crean el endodermo. Otras que se van a situar entre el epiblasto y ese endodermo ya formado, esas se conocen como mesodermo, ¿ya? Y las que no se movieron nunca, se quedaron ahí, esa es el ectodermo, ¿ok? Creo que mañana ya les van a explicar que de cada capa surgen ya diferentes estructuras, ¿ok? Eso, háganse una tablita, vean cómo hacen sus apuntes, porque eso es fijo, no importa qué docente sea, les van a preguntar. Por ejemplo, este sistema nervioso de cuál viene. Y
Y aquí estamos viendo solo ectodermo. Después van a ver que ectodermo tiene también crestas neurales y otras subdivisiones. Y esas igual tienen que... Hay una tablita, creo que en ese tema el Lachman ya lo pone, y de memoria. Literal tienen que sabérselo de memoria eso. Un año hasta preguntaron de dónde provenía el diente, de qué capa. Bien, y acá solo es una imagen de lo mismo, ¿no? Y no es placa, así que no nos va a interesar mucho. Ok. Vamos con otro subtema, ¿no? Que pasa en la tercera semana, que es la formación de la notocorda. ¿Ok? La tercera semana es más teórico, ¿no? No hay mucho tan bonito como en la segunda semana con los esquemas bien explicados. Y van a ver que luego también hay el tema de los genes, ¿ya? El tema de los genes yo les aconsejaría que le echen una leída, pero no he visto mucho que lo pregunten, ¿ya? Como genes como tal, no. Creo que el doctor Sánchez, si les pregunta, es más también con el tema de proteína, ¿no? Pero así genes específicos no he visto mucho, la verdad. Bien, ¿cómo se realiza o cómo se da la formación de la notocorda? Va a empezar con células prenotocordales. Ojo, estoy diciendo prenotocordales. Acá hay algo que dice precordal, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. En el examen, fíjense eso, prenotocordales. Allí inicia la formación de la notocorda. Esas células prenotocordales recién van a esto, que es esta plaquita, que es la placa precordal. ¿Ya? Células prenotocordales van a esta placa precordal, ¿ya? Se intercalan con esta capa, que ya la saben de memoria, la he repetido un montón de veces, con el hipoblasto, a nivel de la línea media, ¿ya? Y van a formar recién, ahora sí, esto que ya está esquematizado de color negro, que es la placa notocordal, ¿ya? Células prenotocordales, placa precordal y la notocorda definitiva. Bien, ahora esas células se van a separar, que luego ya va a estar formado a este nivel el endodermo, entonces se van a separar luego del endodermo y forman un cordón sólido que ya es la notocorda definitiva como tal. Estas células pre y notocordales se van a ir a la placa precordal y forman, fíjense acá, una fosita primitiva que es conocida como conducto neuroentérico. Este conducto neuroentérico, su nombre lo dice, conecta la cavidad amniótica, ¿ya? Con lo que viene a ser un momento, ya, conectan a esta cavidad amniótica con el saco vitelino, ¿ya? Ahorita estamos diciendo cavidad amniótica y saco vitelino, pero ya luego van a ver, por algo dice, ¿no? Neuroentérico, sistema nervioso con la parte gastrointestinal, ¿ya? Esto, ¿no? Falta mucho esto que se forme el endodermo, principalmente el endodermo y el ectodermo para que se dé, o para que dé cabalidad ya este nombre. Otra estructura que hay acá, me sale en la pantalla, Flavia Padilla levantó la mano. Me dice, si tienen alguna pregunta, creo que al final lo pueden hacer, ¿ya? Así para terminar la explicación y para tener un orden. Ok, ya. Otra estructura que se forma acá es la membrana cloacal, ¿ya? Esta membrana cloacal, esto sí fue pregunta de examen, está formada por ectodermo y endodermo. ¿Y cuál es la capa que no tiene? Es el mesodermo, ¿ya? Esta pregunta creo que la pusieron así tal cual, estructura que tiene ectodermo y endodermo, y entre los incisos estaba no le pusieron como placa, lo pusieron como membrana cloacal, y esa era la correcta. Bien, y esta membrana cloacal lo van a ver luego, ya luego qué forma esto, pero por ahora le podemos decir que esta se forma ya obviamente en la pared posterior de esto que es el saco vitelino, en la pared posterior. Recording in progress. Alguien está grabando, me dice la reunión. Ya. Esta membrana cloacal les decía que se forma ya en el divertículo alantoentérico, ya lo que es la alantoide. Muy bien. Ya lo que les puedo ir adelantando que induciendo, ¿no? A lo que es el futuro cordón umbilical.
Bien, y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Esta era como que una sección sagital, ¿no? Entonces, que divide derecha e izquierda, y aquí estamos viendo una mitad, ¿no? Y esta es una sección ya coronal, y nada, solo vemos la formación de la placa notocordal, y aquí ya completamente formada. Lo mismo, ¿no? Epi, hipoblasto, y esto que le estoy diciendo, mesodermo extraembrionario. Ojo, mesodermo extraembrionario es de aquí para afuera, ya esto viene a ser como mesodermo intraembrionario. Y dentro, perdón, de esto que es intraembrionario va a haber a la vez otras subdivisiones, ¿no? Como ser paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo placa lateral. Y tienen que sabérselo así. ¿Y qué surge de cada uno? Yo les recomiendo hacerse una tablita. Es más fácil. Igual también es lógica, ¿no? Lo que es ectodermo es lo que está más hacia afuera. Entonces, por ejemplo, lo que es piel, lo que es sistema nervioso, lo que es el esmalte de los dientes, entonces es ectodermo. Endodermo es lo que está más hacia adentro, ¿no? Revestimiento epitelial que hace de todas las vísceras es endodermo. Y ya mesodermo, por ejemplo, lo que es músculo, digamos, es lo que está, así como va en ese orden de afuera hacia adentro, más o menos imagínense su anatomía de usted en ese mismo orden. Claro que va a haber excepciones. Bien, ahora sí, en el tema de los genes, ¿ya? El tema de los genes es un tema bastante memorístico. No he visto mucho que lo pregunten, ¿ya? Aquí yo les puse una imagen o algo para que por lo menos tengamos una idea, ¿ya? Aquí se está hablando del gen josecoid, ¿ya? Em, a ver, en esto, si se fijan, ¿qué es lo particular de esto? Que tiene dos cabezas, ¿ya? Y este gen josecoid inhibe, ¿ya? Inhibe a lo que es la BMP4, ¿ya? Que es una proteína morfogénica ósea, y lo principal, regula el desarrollo de la cabeza, ¿ya? Y si, por ejemplo, acá dice, si el gen josecoid se expresa demasiado en embriones, bueno, aquí pone un ejemplo, el resultado son renacuajos de dos cabezas, ¿no? Poniendo un ejemplo de los animales. Entonces, si hay una sobreexpresión, si vale el término, de gen, pues va a haber esto, ¿no? Doble cabeza. Ven acá, quizás su sobreexpresión explica el origen de esta clase de gemelos unidos. Son hipótesis también, ¿no? Nada está dicho en esto. A ver, para ayudarles un poco, ¿qué he visto yo que pueden ser que les pregunten? ¿Ya? Eh, la parte donde dice genes de cordina, noyina y folistatina, sí, puede ser que entre, ¿ya? Por ejemplo, ese BMP4 que les he dicho, esa proteína morfogénica ósea, es junto con los genes del nódulo primario, ¿ya? Van a tener mucha relación con cordina, noyina y folistatino. A ver, ¿qué es lo que importa de todo esto? Que se establecen ejes, ¿ya? Por ejemplo, el tema del bazo está a nivel izquierdo, ¿no? Pero puede ser que esté a nivel derecho, ¿ya? Y eso hay que ver qué gen es el que está fallando, o también puede ser un mal establecimiento de las lateralidades derecha e izquierda, ¿no? Un situs inverso, o inclusive con el tema del corazón, una electrocardia, ¿ya? Es más que todo para anomalía, ¿ya? Y generalmente creo que todos los docentes, excepto el doctor Laguna, por el tema de embriología en su parcial, entra más así lo que les estoy explicando, el tema de desarrollo, los días, no entra mucho eso de los cuadros, donde están las clínicas, eh, las anomalías y casos así extraños, no entra mucho. Lo que entra de anomalías, a lo que he visto, es del último capítulo, donde ponen fármacos. Hay una tablita inclusive con los fármacos, eso sí, apréndanselo porque entra, qué produce el alcohol o qué hace la talidomida y todo eso sí entra. Ya, en cambio con el doctor Laguna sí son más casos clínicos, ¿no? Que él también los explica, así que tiene mucha coherencia, ¿no? Pero por parte del doctor Sangüesa no pregunta mucho que digamos los casos clínicos, más es la teoría. Bien, ¿dónde nos quedamos? A ver. Bueno, acá el mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. El crecimiento como tal de
tanto del embrioblasto como del trofoblasto. ¿Qué va a haber aparte de eso? Este disco ya embrionario se va a ir alargando, o sea, va a haber un desarrollo, pero es extraño o algo particular cómo se va a ir desarrollando. Creo que en esta imagen se veía mejor eso. Acá. Fíjense que no es como que fuera un círculo completo. Esto es como que fuera más ensanchado y esto como que fuera más estrecho, ¿ya? Entonces este disco se va a ir alargando, ¿ya? Se va a estrechar en esto, que es su extremo caudal, se perdió el puntero, en el extremo caudal, pero se va a ir ensanchando en su extremo cefálico. Aquí tampoco inverso, ¿no? Pero conforme vaya desarrollándose va a ser eso. O sea, siempre el desarrollo embrionario es cráneo caudal. Lo primero que se forma, lo que primero va creciendo y desarrollándose en mayor proporción es la cabeza, ¿ya? Para que me entiendan, la cabeza a veces ocupa hasta casi la mitad o un tercio de todo el cuerpo. Y conforme vaya pasando ya el tiempo, ya va adquiriendo un séptimo de un séptimo de todo lo que es el cuerpo, ¿ya? Bien, eso, ¿y qué otra diferencia más? Uno, lo que les dije, ¿no? El disco embrionario. Y el tema de esta gastrulación no se da de la misma forma, o sea, no se da en el mismo tiempo, si bien se van a formar esas tres capas, en la parte cefálica todo ese proceso comienza o esa diferenciación va a iniciar en la mitad de la tercera semana. A ver, estaríamos hablando día 15, 16, ya, bueno, la mitad de la tercera semana. En cambio, en la parte caudal, todo este proceso de diferenciación de ectomeso y endodermo se va a iniciar al final de la cuarta semana, o sea, mucho después. Inicia más antes en la parte cefálica y luego inicia ya luego en la parte caudal. Por eso les vuelvo a repetir, el desarrollo es cráneo caudal o cefálico caudal, si lo quieren llamar así. Ya. Bien, les tenía anteriormente esto, que eran las vellosidades primarias, ¿no? Cito y sincito trofoblasto. Ahora, en esta tercera semana van a continuar desarrollándose y para eso tenemos este esquema que ustedes también lo tienen en su libro. Hasta acá lo teníamos, ¿no? Un núcleo citotrofoblástico, ya saben por qué, cómo saben diferenciarlo por el tema de los límites, ¿no? Y que está en constante mitosis. Y que está envuelto ya esta vellosidad primaria por lo que es el sincitio trofoblasto. Esto ya lo venimos diciendo desde los finales de segunda semana y inicios de tercera semana. Ahora, es lo mismo, pero fíjense que al centro aparece algo, ¿ya? Que son células mesodérmicas, ¿ok? Antes de seguir explicando, y lo van a ver mañana qué va a salir de cada capa, ¿ya? Pero, por ejemplo, el tema de la sangre, ¿ya? Es del mesodermo, solo eso les voy adelantando. Entonces, por ahora, vellosidad primaria, cito y sin sitio. Ahora, dentro de lo mismo, se va a formar un núcleo mesodérmico, ¿ok? Y cuando llega a ver estas células mesodérmicas, cambia el nombre, se va a llamar vellosidad secundaria. Ahora, esas células mesodérmicas continúan, ¿ya? Pero se van a diferenciar luego en células sanguíneas. Y cuando pasa eso, ya cambia de nombre, se va a llamar vellosidad terciaria o también llamada como vellosidad placentaria definitiva, ¿ok? Un dato, ¿ya? El corazón comienza a latir en la cuarta semana. Para que el corazón ya comience a latir, todo el sistema circulatorio ya debe de estar preparado, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? El tema del corazón, las cuatro cavidades, el tema del ventrículo izquierdo, la aorta, bueno, en fin, todo eso ya debería estar, ¿ok? En el caso del embrión, sabemos muy bien que por el pedículo de fijación, el tema de del pedículo de fijación, se me fue el nombre, ¿ya? Se me fue el nombre, el anillo umbilical, ya, eso es lo que va a conectar al embrión o luego ya al feto con la placenta, ¿ya? Así que, y ya van a ver en placenta que no es tanto que hay una comunicación, hay un pequeño espacio,
pero sí va a haber una difusión, ¿no? Tanto de nutrientes y oxígeno por parte de la madre y por parte de lo que es el embrión, los desechos. Entonces, estamos hablando esto final de la tercera semana, o sea, no hemos llegado ni siquiera al primer mes, ¿ya? Y ya están habiendo la formación de células sanguíneas, ¿no? Dentro de las vellosidades primarias. Muy bien, acá es lo mismo, solo que hay un mayor desarrollo, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Aquí está el endometrio, aquí están las vellosidades como tal, y ahí están, acá, esto. Un momento, acá, ahora sí. Aquí tenemos el pedículo de fijación, fíjense, las arterias y las venas, y llegan hasta acá. Y los sinusoides maternos están acá. Esto va a seguir desarrollándose obviamente, pero igual va a ser más o menos esa misma proporción, ¿no? Va a haber un pequeño espacio y de alguna manera sí va a haber una difusión, ¿no? Ahí ya va, eso ya viene a ser placenta, ya lo van a ver luego. Muy bien, chicos. Si tienen alguna duda, creo que ya es ahora para poder preguntar. Muchas gracias por la atención. Comenzamos con la ronda de preguntas, chicos. Ya saben cómo hacemos. Levantan la mano y se les va a ceder la palabra, cualquier duda que tengan. Ya. A Luis Tiene el Junior micrófono habilitado. Guamán. Creo que él quería preguntar desde hace rato. Luis Junior. Vamos a... Ya está, ya. Buenas noches. Yo quería preguntar, ¿qué células van a formar parte de la membrana cloacal? Ya. Creo que hay una imagen inclusive de eso. Ya, lo que yo les decía de lo que es la parte de la membrana cloacal era más que todo por el tema del alantoide, ¿ok? Esa membrana cloacal está formada por células del ectodermo, ¿ya? Células del endodermo. Lo que no tiene son células mesodérmicas, ¿ya? Esa era una pregunta de examen. Y se forma, o donde inicia esa formación, en la pared posterior del saco vitelino, a nivel del divertículo de la alantoide. O sea, proviene del alantoide. Tiene células ectodérmicas y endodérmicas. Lo que no tiene son células mesodérmicas. Gracias. Eso fue pregunta de examen. Tómenlo en cuenta, puede ser que repitan. Listo. La siguiente pregunta va a ser de Flavia Padilla. Vamos a habilitar su micrófono. Listo, Flavia, puedes hablar. Por favor, no apagues tu micrófono al final. Ya está, ya. Buenas noches. Una pregunta. ¿Podría volver a explicar eso del notordano y cuál sería la función de las vellosidades? Ya. Creo que te refieres a la notocorda, Flavia. Sí, me lo apagué mi micrófono. Ok. Yo creo que se refiere a la formación, ¿no? Entonces, les decía, todo inicia con las células prenotocordales, ¿ya? Esas células prenotocordales van a la placa precordal. Luego de que se forma esa placa precordal, se forma la placa notocordal. Y estas, cuando se separan del endodermo, forman un cordón sólido, que esa ya es la notocorda definitiva. Y la segunda pregunta, con respecto a las funciones de las vellosidades primarias, es esa, ¿no? Les dije que el núcleo es mesodérmico, luego va a haber la formación de células sanguíneas. Y tengamos en cuenta que el trofoblasto es la futura placenta, ¿ya? Y tiene que haber una comunicación por parte de la madre con el bebé, con el embrión, y lo van a hacer a través de esa placenta.
No sé si quedó más claro o si tiene alguna duda más. Sí, gracias. Ok. Ok, otra pregunta de Diego Monasterio. Vamos, Diego, puedes preguntar. Ya, otra vez. Ya, entonces, perdón, se me lagió la compu. De aquí tenía un nombre que se me lo pudo alcanzar a escribir. Entre el día 11 y el 12 había una comunicación entre las sedes y el trofeo, si no me equivoco, y era la circulación útero. Ahí se me fue el nombre, por favor. Muy bien. A nivel, ¿se acuerdan del trofoblasto? ¿No ve? Había citotrofoblasto y sinsitio trofoblasto. En ese sinsitio se forman lagunas. Y esas lagunas en el día 11 y 12 hacen una comunicación con los sinusoides maternos. Y a eso se llama circulación útero-placentaria. Día 11 y 12. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta es de... Un ratingo. Aquí está. Bueno, dos más. Primero, Viviana Amani. Vamos a habilitarlo. Ya. Puede preguntar, Viviana. Creo que no puede. Vamos a darle Recording stopped. la oportunidad a Eduardo Tapia. Buenas noches, disculpe. La Sí, formación de la cabeza no queda muy claro en esa parte. Digamos aquí en el libro dice el establecimiento de los ejes corporales. ¿Me puede explicar bien, por favor, la formación de la cabeza? A ver, formación de la cabeza como tal, tendríamos que hablar desde la piel, desde el tema del hueso, la lengua, bueno, un montón, ¿no? Del cerebro como tal. Y todo tiene, todo obviamente viene de las tres capas. Por ejemplo, el sistema nervioso viene del ectodermo como tal. Y lo que es a nivel de los párpados, lo que es la piel, lo que es la córnea, todo eso viene también del ectodermo. Y si ya hablamos de los músculos, ya viene, por ejemplo, los músculos extraoculares, tanto los rectos superiores, mediales, internos y los demás, vienen ya del mesodermo. Y si hablamos de la mucosa, por ejemplo, mucosa de la cavidad oral, eso ya viene del endodermo. Esa sería la relación. No sé, tal vez si te refieres a la formación cuando estaba el disco embrionario, el extremo cefálico. No sé si a eso era que te refería. Sí, pero también me refería a qué tipo, a los genes también me quería referir, ya que en los libros aquí menciona el endodermo visceral anterior, el Ujú, AVE, sí, que expresa los genes para formar la cabeza. sí, sí, sí. Eso es el establecimiento del eje anteroposterior, ¿no? Que también le dicen el endodermo visceral anterior. Y para eso los genes que se utilizan es el OTX2, el LIM y el HESX1. Eso, me acabo de acordar, fue el anteaño pasado, pregunta del doctor Iriarte. Así que si está en Iriarte, preguntó eso. Pero él explica en clase, ¿no? Ese es para la formación de la cabeza. Muchas gracias. Aunque el doctor creo que manejaba Recording in otros progress. sinónimos. No me acuerdo en cuál de los tres era, pero sí había un inciso de esa pregunta con esos genes. Ok, vamos a ver quién más quiere preguntar. Creo que todavía no hay nadie más. Bueno, chicos, esas fueron las preguntas. Gracias, Noelia. Nada, gracias a ustedes. Gracias.